Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un misterio que ha mantenido a muchos fans con la respiración contenida. Hablaremos de Can Yaman, el carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de un detalle que ha generado mucho revuelo: su supuesta casa en Italia ha desaparecido. Pero eso no es todo, porque esta historia está entrelazada con el secreto de su amor, un secreto que parece haber sido finalmente revelado. Si eres fan de Can Yaman, de los chismes del corazón, o simplemente te encanta una buena historia con un toque de misterio, quédate con nosotros, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense, porque vamos a desgranar este enigma. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global. Su talento actoral, su presencia escénica y, seamos honestos, su indiscutible atractivo, lo han catapultado a la fama internacional. Las producciones turcas en las que ha participado han cruzado fronteras, y su carisma ha trascendido el idioma. Últimamente ha pasado mucho tiempo en Italia, participando en proyectos cinematográficos y televisivos, y por supuesto, en su vida personal, que siempre atrae la atención de los medios de comunicación con una voracidad insaciable. Hace un tiempo se habló muchísimo de que Can Yaman se había comprado una lujosa casa en Italia, una especie de refugio idílico para él en tierras europeas, un lugar donde podría desconectar del frenesí de las cámaras y recargar energías. Las noticias circulaban a la velocidad de la luz, se mostraban imágenes supuestamente vinculadas a la propiedad, se especulaba sobre la ubicación exacta, mencionando incluso zonas exclusivas de la costa o ciudades con encanto, y los fans, emocionados, se imaginaban al actor disfrutando de su nueva vida italiana, paseando por playas, degustando gastronomía local y, en definitiva, estableciendo raíces en un país que parece haberle seducido por completo. Pero de repente el tema de la casa se enfrió de forma abrupta. Las menciones a esta supuesta propiedad se volvieron escasas, como si las fuentes de información se hubieran secado misteriosamente, y en su lugar, empezaron a surgir rumores y especulaciones diferentes, rumores que apuntaban en direcciones completamente distintas y que empezaron a tejer una nueva narrativa. ¿Qué pasó con esa casa? ¿Se la vendió antes siquiera de haberla habitado plenamente? ¿Fue todo una ilusión mediática, una noticia inflada que nunca tuvo una base sólida? ¿O acaso nunca existió realmente como se pensaba, siendo más un anhelo proyectado que una realidad tangible? Pues bien, parece que detrás de esta aparente desaparición de la noticia inmobiliaria, hay una explicación mucho más romántica y profundamente personal de lo que jamás imaginamos, y que tiene que ver, de forma inextricable, con el secreto de su amor, un secreto que ahora parece haberse disipado en el aire. La narrativa inicial que los medios construyeron era clara y aparentemente inamovible: Can Yaman buscaba afianzarse en Italia, no solo como un destino temporal, sino como un centro de operaciones, expandir su carrera profesional a nivel internacional con proyectos más ambiciosos en el mercado europeo, y de paso, tener un lugar propio, un santuario, en este país que a todas luces le ha robado el corazón. Se hablaba de propiedades en zonas exclusivas, de una inversión considerable, un movimiento estratégico en su carrera y en su vida. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo y en la vida misma, a menudo difiere sustancialmente de las apariencias, de las proyecciones y, sobre todo, de lo que los medios nos venden con tanta insistencia. Las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que parecen tener un fundamento bastante sólido, corroborado por diversos indicios y observaciones, apuntan a que la idea de una casa fija, de un hogar permanente y exclusivo para Can en Italia, quizás no era el plan maestro, o al menos, no fue el plan que finalmente se materializó en la forma esperada. Más bien, su estancia en Italia ha estado marcada, eclipsada y definida por una presencia que ha eclipsado por completo cualquier necesidad material de tener una residencia propia e independiente. Y esa presencia, esa figura que ha reconfigurado los planes de Can Yaman en Italia, tiene un nombre y apellido que resuena con fuerza en el panorama mediático: Diletta Leotta. Para quienes no estén al tanto o necesiten un refresco de memoria, Diletta Leotta es una conocida presentadora deportiva italiana, una figura mediática de gran proyección y muy popular en su país, y según los rumores que ahora, a la luz de los hechos, parecen confirmarse de manera rotunda, la persona que ha capturado la atención romántica y el corazón de Can Yaman. La relación entre ambos ha sido
O un tema recurrente, casi una obsesión, en la prensa rosa y en las redes sociales, con avistamientos furtivos, especulaciones a flor de piel y, hasta hace muy poco, una especie de pacto de silencio oficial por parte de ambos protagonistas. Una estrategia de mantener un perfil bajo en lo referente a su vida sentimental. Pero como decimos, los secretos de amor, cuando son tan intensos, tan apasionados y tan públicamente deseados por los fans y los medios, suelen tener una forma casi inevitable de salir a la luz, de filtrarse a través de las grietas del silencio. Y en el caso de Can y Diletta, parece que el secreto ha sido más bien una elección consciente de mantener su relación en un plano más íntimo, lejos del escrutinio constante y a menudo invasivo, hasta que ellos mismos consideraran el momento adecuado para compartirla con el mundo, para oficializarla ante sus seguidores. Ahora, ¿cómo se conecta esta emergente y confirmada relación con la misteriosa desaparición de la casa? La teoría, que con el paso del tiempo y la acumulación de pruebas, cobra más fuerza y parece tener una lógica irrefutable, es que la supuesta casa de Can Yaman en Italia nunca fue realmente un proyecto a largo plazo o una inversión inmobiliaria independiente, concebida como un refugio solitario. Más bien, todo el tiempo que ha pasado en Italia, y sobre todo, la intensidad de su relación con Diletta, habrían hecho que la idea de una casa para él, un espacio propio y singular, perdiera toda su relevancia y su sentido práctico. Si estás construyendo una vida, o al menos un capítulo fundamental y apasionante de tu vida, con otra persona, es algo natural, casi instintivo, que los planes individuales se fusionen, se integren y se redefinan dentro de los planes de pareja. Quizás, en lugar de enfocarse en comprar una casa exclusivamente para sí mismo, un gesto que implicaría una búsqueda de independencia y un espacio propio, Can Yaman ha estado más enfocado en compartir la vida, y por ende, los espacios, las experiencias y el futuro con Diletta. Esto no significa, ni mucho menos, que no tenga o no haya tenido intenciones de invertir en Italia, ya sea en bienes raíces o en proyectos profesionales. Sin embargo, sí que sugiere que el enfoque primordial de su estancia en Italia y sus prioridades vitales habrían cambiado drásticamente, dando un giro de 180 grados con la llegada de Diletta a su vida, transformando su percepción de lo que significa tener un hogar en este país. Piénsenlo de esta manera: cuando uno se enamora, y más aún cuando se trata de una relación pública y con personas tan expuestas mediáticamente como Can Yaman y Diletta Leotta, cuya vida personal es analizada al milímetro, la prioridad se desplaza de forma casi automática hacia la conexión emocional, hacia el cultivo de esa relación y la construcción de un futuro compartido. Los detalles logísticos, como la adquisición de una propiedad inmobiliaria específica, pueden pasar a un segundo plano, volviéndose secundarios frente a la magnitud de los sentimientos. Es muy posible que las informaciones iniciales sobre la casa fueran, en efecto, prematuras, reflejando un plan o una intención en una etapa anterior, o que simplemente reflejaran una etapa diferente de sus planes, antes de que la relación con Diletta cobrara la fuerza y la importancia que tiene hoy. Ahora, con Diletta ocupando un lugar central en su vida italiana, es probable que su hogar no sea una casa aislada a su nombre, sino un espacio compartido, o que sus estancias en Italia se gestionen de manera diferente, quizás a través de alquileres temporales de propiedades bien ubicadas, o utilizando residencias que no sean necesariamente una propiedad exclusiva y formalmente registrada a nombre de Can Yaman. La búsqueda de un hogar se ha convertido en la búsqueda de un hogar compartido, un nido de amor, más que en una adquisición patrimonial. El hecho de que la narrativa de la casa haya desaparecido casi por completo del radar mediático, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido, coincide perfectamente con la creciente evidencia y la confirmación, ya sea implícita o explícita, de su relación con Diletta Leotta. Es como si el misterio de la casa, una incógnita material, hubiera sido resuelto de la forma más hermosa y humana posible al revelar el verdadero secreto de su amor, una conexión emocional profunda. La atención se desvía de una adquisición material, de un bien tangible, a una conexión humana, a un vínculo afectivo que parece ser el verdadero motor de su estancia en Italia. Y para muchos fans, esta es, sin duda, una noticia mucho más emocionante y gratificante. Ver a nuestro actor favorito feliz, enamorado y compartiendo su vida con la persona que ama, puede ser infinitamente más satisfactorio y alentador que saber exactamente dónde tiene su segunda residencia. Además, la forma en que se ha manejado esta situación, con un periodo de misterio y posterior confirmación velada, también dice mucho sobre el deseo de Can Yaman y Diletta Leotta de tener un cierto control sobre su vida privada, sobre su espacio personal, en un mundo donde cada movimiento de las celebridades es analizado, escrutado y comentado hasta la saciedad.
Mantener ciertos aspectos de su relación fuera del foco público, al menos hasta que ellos decidan compartirlo de forma abierta, es una estrategia comprensible y legítima. La especulación sobre la casa podría haber sido, en parte, una forma de desviar la atención de su incipiente romance, o simplemente un reflejo involuntario de la evolución de sus vidas y de sus prioridades. Las informaciones inmobiliarias sirvieron como cortina de humo, permitiendo que el amor floreciera en la intimidad. Es fascinante notar cómo los medios de comunicación y los fans construyen narrativas. Se crea una expectativa, se buscan confirmaciones, se hilvanan historias, y cuando algo no encaja o cambia, o cuando surge una nueva información, se genera un nuevo misterio, una nueva trama a descifrar. La desaparición de la casa de Canjaman en Italia es un claro y perfecto ejemplo de este fenómeno. No es que la casa haya sido borrada del mapa o demolida, sino que la historia que se contaba sobre ella ya no era relevante, o había sido eclipsada y reemplazada por una historia mucho más importante, mucho más conmovedora y universalmente atractiva, la de su romance con Diletta Leotta. Y hablando de romance, la relación entre Canjaman y Diletta Leotta ha sido, como decíamos, objeto de mucha atención. Se les ha visto juntos en diversas ocasiones, compartiendo momentos que para la mayoría de los observadores y para sus seguidores, son la confirmación definitiva e irrefutable de su amor. Han viajado juntos por diversos destinos, disfrutando de escapadas románticas, han compartido publicaciones en redes sociales, a veces de forma muy sutil, casi enigmática, insinuando su conexión, y otras de manera más explícita, dejando claro su afecto mutuo. Y la complicidad entre ellos es innegable, se percibe en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se apoyan mutuamente. Esta relación, sin duda alguna, ha redefinido y replanteado las prioridades de Canjaman en Italia, dándole un nuevo significado a su presencia en el país. Si antes su foco principal podría haber sido la consolidación de una carrera y la adquisición de un espacio propio, ahora su hogar italiano parece estar intrínsecamente ligado a la presencia, al amor y a la vida compartida con Diletta. ¿Significa esto, entonces, que Canjaman no tiene absolutamente ninguna propiedad en Italia? No necesariamente. Podría tener acuerdos de alquiler a largo plazo en propiedades de lujo, buscando flexibilidad y comodidad sin la carga de la propiedad, o estar utilizando residencias de familiares o amigos cercanos. Lo que parece claro, y es la conclusión a la que hemos llegado a través de esta investigación, es que el foco de atención mediática y, muy probablemente, su enfoque personal y vital, se ha desplazado de una adquisición inmobiliaria individual a una relación sentimental profunda y significativa. La casa, como símbolo de un proyecto personal y de arraigo individual, ha sido eclipsada, desdibujada, por la fuerza arrolladora de una conexión de pareja, por la construcción de un futuro compartido. Este tipo de situaciones nos demuestran, una vez más, cómo la vida de las celebridades, a pesar de estar constantemente bajo los focos y expuesta al escrutinio público, sigue siendo una constante evolución, llena de sorpresas, giros inesperados y transformaciones personales. Lo que un día parece una noticia sólida, un hecho irrefutable, al día siguiente puede ser reemplazado por una realidad completamente diferente, por una nueva historia que redefine el panorama. Y en el caso de Canjaman, parece que la realidad actual es mucho más personal, más íntima y sobre todo, más romántica de lo que nadie pudo anticipar inicialmente. Así que, en resumen, la misteriosa desaparición de la casa de Canjaman en Italia no es más que un reflejo, una consecuencia directa, de la revelación de su secreto de amor. Su estancia en Italia, lejos de enfocarse en la adquisición de una propiedad personal y exclusiva, parece haber estado dominada, casi por completo, por el desarrollo, la consolidación y la expresión de su relación con Diletta Leotta. El amor, la conexión emocional y la construcción de un futuro compartido han ocupado el lugar que quizás se pensaba que ocuparía una mansión o una residencia de lujo. Y para muchos de nosotros, sus fans y seguidores, esta es una conclusión mucho más fascinante, más humana y, en definitiva, más inspiradora. Nos recuerda que al final del día, lo que verdaderamente importa en la vida, incluso para las estrellas más rutilantes y admiradas del firmamento, son las conexiones humanas, los momentos compartidos y, por supuesto, el amor en todas sus formas. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje al mundo de los rumores, el amor y las celebridades. Hemos visto cómo una historia aparentemente centrada en bienes raíces y adquisiciones materiales se transforma, de manera inesperada pero hermosa, en una historia de corazones latiendo al unísono, de pasiones desatadas y de la búsqueda de la felicidad en compañía. ¿Qué opinan ustedes sobre esta revelación? ¿Les sorprende esta evolución de los acontecimientos?
¿Creían realmente en la existencia de la casa de Kanyaman en Italia o sospechaban que había algo más detrás? Déjenme saber sus pensamientos, sus teorías y sus impresiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir sobre estos temas tan fascinantes. Si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado del tono y de la información, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos con más contenido como este, lleno de misterios, anécdotas y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos hasta el final, por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias para desgranar. Hasta luego.